Nos encontramos en la sede de Fundación Mapfre en Madrid. El área de cultura de Fundación Mapfre se ha convertido desde su creación hace más de 20 años en una institución de referencia para el mundo artístico y cultural de nuestro país y también fuera, donde realizan proyectos culturales en lugares tales como Iberoamérica, Asia o el resto de Europa. En el vídeo de hoy vamos a acercarnos un poco más a esta fundación y a hablaros de primera mano sobre todas estas afirmaciones. Yo soy Eva y esto es Muy Arte. Según describen, sus objetivos principales son promover y desarrollar actividades y proyectos relacionados con las artes, las letras y la historia, así como con otras manifestaciones relacionadas con el mundo de la cultura como exposiciones, festivales culturales, publicaciones, conferencias, etc. Apuestan por la difusión de la cultura accesible a todas las personas, sin importar las barreras geográficas, económicas o sociales, las cuales han limitado tradicionalmente la realización de actividades culturales o educativas. En este vídeo nos acompaña Nadia Arroyo, que es la directora de Cultura de Fundación Mapfre. Nadia, bienvenida a Muy Arte. Muchas gracias, encantada, y gracias por contar con nosotros. A vosotros por ofrecernos este espacio para realizar la entrevista. Bueno, vamos a empezar con una pregunta un poco general que nos va a introducir en el mundo de la Fundación Muy Arte. Nadia, vas a ser embajadora de Fundación Mapfre, ¿estás preparada? Encantada. Bueno, pues la pregunta es, ¿qué es Fundación Mapfre Cultura? ¿Cómo funciona? Bueno, Fundación Mapfre es una fundación, como su propio nombre indica, que lleva más de 30 años trabajando por la difusión de la cultura, por devolver a la sociedad y difundir el arte en general y la cultura tanto en exposiciones como a través de publicaciones o conferencias, ¿no? Somos una fundación privada que principalmente nuestra actividad ya desde hace varios años se centra en la organización de exposiciones temporales, ¿no? Eso quiere decir que nuestras salas tienen sobre todo muestras que tienen una duración, ¿no? Que duran habitualmente unos 3 meses, a veces algo más o algo menos, pero que no exponemos habitualmente nuestras colecciones, que también tenemos, ¿no? Tanto de fotografía como de dibujo. Tenemos 2 líneas de programación, una es de artes plásticas, que es suele ser pintura, pero lo englobamos en artes plásticas porque muchas veces también podemos exponer dibujo o escultura, y que suele abordar un marco cronológico desde finales del 19 hasta la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda línea de programación es la de fotografía, que es donde estamos en esta sala, que son siempre exposiciones individuales de carácter retrospectivo de artistas de grandes maestros o artistas vivos ya consagrados, ¿no? Esas son nuestras 2 líneas principales. Hablaba antes también de publicaciones, porque siempre de todas nuestras exposiciones publicamos un catálogo completo con textos de referencia donde se reproduce todas las obras, y a veces, en Madrid a veces hacemos algunas conferencias, pero eso sobre todo es una actividad que tenemos en nuestra sala de Barcelona, en el centro KBR, Fundación Mapfre, que inauguramos el pasado octubre. Entonces Fundación Mapfre tiene 2 sedes, una aquí en el Paseo Recoletos y una en Barcelona con el Centro de Fotografía KBR, donde ahí solo se expone fotografía, pero bueno, tenemos el auditorio de forma activa, ahora mismo solo en virtual, por la circunstancia, claro, pero que también tiene un proyecto pedagógico centrado en la fotografía. Entonces, bueno, son los 2 centros, el centro en Madrid y el centro en Barcelona. Bueno, pues gracias a esta pequeña introducción que nos has hecho sobre el espacio Fundación Mapfre, la gente se habrá hecho a la idea un poco de a qué os dedicáis, del trabajo, pero ahora vamos a introducirnos un poco más en el aspecto de qué diferencias hay entre una fundación, en este caso concreto Fundación Mapfre, y un museo al uso a nivel de, pues ya nos has hablado de que hay las exposiciones que tenéis son temporales, pero a nivel de público, a nivel de precio de entrada al museo, cómo se más o menos gestiona un poco diferente, cuéntanos. Una de las grandes diferencias es que no tenemos colección permanente, los museos tienen sus colecciones y la mayoría de ellos ahora mismo tienen una programación de exposiciones
porque lo que sí que se está viendo es que para atraer público necesitas hacer una oferta más variada, ¿no? Porque si es solo las colecciones permanentes, al final vienen los turistas a visitarlas, pero para atraer el público local necesitas ir rotando, ir cambiando, ¿no?, en la programación. Entonces, esa es una de las diferencias principales que tenemos nosotros. En cuanto a nivel de política de precios, no, desconozco cómo establecen ellos sus tarifas. Sí que nosotros, bueno, desde el 2016, antes éramos gratuitos, tenemos un precio bastante simbólico, ¿no? Por un lado, sí que queríamos poner, no es que no se valora cuando es gratis, pero sí que hasta cierto punto, bueno, pues el pagar una entrada, una cantidad simbólica, reducida, sí, simbólica, ni muchísimo menos estás buscando tener un retorno o que de alguna forma las exposiciones estén, no te digo pagadas por las entradas, porque eso es algo, es muy simbólico. Ánimo de lucro, vaya. Sí, sí, la realidad es que luego hay muchos grupos que tienen entrada reducida o gratuita, o sea que es algo muy simbólico, ¿no? Entonces, no sé cómo ellos establecen su entrada, sus tarifas, pero el nuestro, la idea es que sea algo realmente simbólico y sin ánimo de lucro. Eso nos ayuda ahora también, ¿no? Que con el coronavirus, bueno, pues podemos mantener la actividad sin ningún problema, el golpe ha sido menor, yo creo, ¿no?, por esa autonomía que tenemos y demás. Y al resto, en funcionamiento, somos, yo creo que más una institución más pequeña, yo creo que somos más ágiles en muchos sentidos y yo creo que eso también ayuda. Y a nivel de público, ¿qué podrías decirnos? Pues yo creo que eso también es muy buen detalle, porque yo creo que una de las, también ahora lo estamos notando, nuestro público es el local es el madrileño. Sí es cierto que recibíamos un público de otras provincias, pero el turista era muy simbólico, o sea, venían, pero el porcentaje era mínimo, siendo muy honestos, ¿no? Entonces, ahora nuestra caída de público, que esa es una realidad, es menor. Estamos contentos porque sí es cierto, yo diría que ha podido caer un 40 a lo mejor del público, pero claro, antes, o lo que al menos las cifras que se pudieron leer en los medios a finales de año, a primerísimos de enero, que fueron la pregunta que nos hacían todos, devastador, ¿no? Lo que salía un poco de los museos, que la caída era un 70 para ellos, pero es porque, claro, ellos reciben pues ese porcentaje de turistas. Tan grande de público extranjero, sí, claro. Es cierto que ahora tanto el Prado como el Reina Thyssen están haciendo un ejercicio buenísimo de poner en valor sus colecciones, tienen unos fondos tan impresionantes que es que pueden realmente hacer muchas exposiciones temporales con fondos suyos, propios, ¿no? Eso es. Y eso, bueno, pues eso sí es cierto que les ayuda, pero la realidad es que nuestro público es el local, entonces siempre hemos trabajado para ellos, buscamos, la realidad es que programamos proyectos que sean interesantes, tratamos que no sean vistos, porque al final si alguien ha visto una exposición de Tomoko Yoneda hace 8 años no va a volver a verla, ¿no? Es muy difícil poder contar algo nuevo cuando se ha visto hace poco, pero bueno, nosotros somos muy conscientes que nuestro público es el local. En base a estos proyectos de los que habláis, que lleváis a cabo aquí en la Fundación, como comentabas ahora, sí que es cierto que hacéis una balanza entre artistas muy conocidos a nivel usuario, como quien dice, como Joan Miró, y artistas más independientes, no tan conocidos, como Bon Jalinsky. ¿Quién decide qué exposiciones van a formar parte de este ciclo anual de exposiciones temporales y en qué se basa? Pues la verdad es que lo elegimos internamente en Cultura. Tenemos, como definía al principio, son unas líneas que establecen nuestra línea de programación. En artes plásticas son ese marco temporal de mediados del 19 a la Segunda Guerra Mundial, y en pintura son retrospectivas siempre, o grandes maestros o artistas consagrados. Dentro de esas líneas, de ese marco,
En el equipo hay un conservador de artes plásticas, que es Carlos Martín, y un conservador de fotografía, que es Carlos Goyonet, y la realidad es que al final elegimos internamente, no te digo solo entre los tres, pero sí que también de pronto alguien del equipo propone una idea y lo valoramos. Como tú mencionabas, tratamos de jugar con los grandes conocidos, con de pronto hacer también un proyecto que sea poner en valor la obra de un artista que tal vez no es un gran nombre conocido por el gran público, pero que precisamente a lo mejor por ser una fundación privada también podemos asumir, os lo podéis permitir, ese riesgo que luego muchísimas veces te sorprende, ¿no? Porque hemos hecho nombres como unos Macchiaioli que nadie conocía, o unos Fob que eran muy poco conocidos y que luego han tenido mucho público. Claro. Pero con esa intención de descubrir movimientos, artistas, nosotros más o menos sabemos lo que el público le gusta, ¿no? O sea que también de pronto hay un Picasso que los Picassos no son tan de gran público, aunque todo el mundo los conoce, ¿no? Porque luego hay una parte del público que tiene la impresión de que no lo entiende, entonces no viene tanto. Jawlensky, dentro de la situación actual, que no es casi conocido, eso es una realidad. Por eso te decía, sí, está teniendo bastante público, estamos muy contentos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucho color, mucha expresión. Al final es un expresionista que... Eso el público lo reconoce y lo aprecia. Y en fotografía tenemos los nombres de la historia de todos los tiempos, como un Brassai, una Berenice Abbott, pero tenemos ahora mismo una Tomoko Yoneda que no la conocía prácticamente nadie, incluso dentro del mundo de la fotografía. ¿Qué nos gusta pensar? Estamos ahora trabajando en el catálogo 50. Nosotros la fotografía la arrancamos en el año 2009, decimos que somos jóvenes todavía en el mundo de la foto, aunque ya han pasado unos años, y estamos trabajando en el catálogo 50, que será en septiembre. ¿Qué nos gusta? Cuando miramos todos nuestros catálogos, que además los cuidamos mucho y tienen una encuadernación particular, ¿no? Nos gusta pensar que estamos construyendo la historia de la fotografía, no solo a través de estos grandes nombres, que todo el mundo va a reconocer, sino que dentro de 20 años, cuando se mire nuestras publicaciones, de pronto una Tomoko Yoneda, que en ese momento no era conocida, después de 20 años, sí que tendrá un peso en la historia de la fotografía, ¿no? Es una apuesta. No descubrimos nombres, o sea, no es que descubramos un joven fotógrafo que no conoce nadie, sino que descubrimos para una parte del público artistas consagrados. ¿Por qué? Porque Tomoko Yoneda ya tiene obra en grandes museos, ha tenido pequeñas exposiciones en algunas grandes o pequeñas instituciones, tienen galería a nivel en Londres y en Japón, o sea, están ya dentro del sistema de galerías, ¿no? Sí, pero por ejemplo, lo que, como dices, es la primera exposición individual que se realiza de fotografía de esta artista aquí en España, con lo cual eso a vosotros como institución os otorga ese valor, ¿no? De dar un poco cabida a un artista que, aunque consagrado aquí en España, pues no ha tenido... Y a nivel internacional este es uno de los aspectos que nos da más prestigio, ¿eh? En el mundo de la foto, el hacer esa apuesta por las dos vertientes, pero sobre todo por las menos conocidas, a nivel institucional, de grandes museos, nos da mucho valor. ¿Cuál ha sido, a nivel personal y a nivel de números real, la exposición más exitosa, la que más triunfó aquí o la que más ha triunfado? Pues mira, voy por la más fácil, que es la de números. Nosotros tuvimos una gran exposición que fue en 2010 sobre el impresionismo con obras maestras de Museo Súper chula, d'Orsay. sí. Esa yo creo que fue la exposición más importante en todos los sentidos que hemos tenido, que fue aquí en Recoletos, y fue el arranque del año 2010, que tuvimos, yo creo que fue cerca de 300.000 visitantes, ¿no? O sea, sí que fue un hito, y para mucha gente que se mueve más por proyectos de grandes nombres, yo confieso, yo creo que hubo gente que nos ubicó en el mapa, por decir así, gracias a esa exposición, ¿no? Fue brutal. Yo a nivel personal, si pensamos en artes plásticas, te hablaría de dos. Una fue Picasso en el taller, que obtuvimos préstamos también de grandes museos americanos con obras maestras
pero ahí había muchos prestadores. Una cosa es cuando tú consigues un préstamo muy importante de una única institución, como fue el caso de impresionismo, que venía todo, eran las obras maestras del Museo d'Orsay, pero cuando tú consigues traer obra de distintas instituciones es mucho más complicado. Entonces ahí Picasso en el taller yo diría que fue la siguiente, y una que marcó un hito fue la que te hablaba de los Fauves, que fue el color de la pasión. ¿Y por qué? Porque ahí, por ejemplo, fueron exposiciones muy complicadas que teníamos, pues porque me acuerdo el caso de los Fauves, que yo no sé si eran 82 prestadores. Ya no solo por los contratos que fue una locura de gestión, de viajes, porque claro, con un prestador haces un viaje o haces varios solo para tener reuniones, el otro estás viajando, pidiendo y explicando. Y luego fueron 2 exposiciones que tuvieron, no me acuerdo ahí de las cifras exactas de visitantes, pero fueron muy visitadas. Esa es la programación de artes plásticas. Si vamos a la programación de fotografía, ahí también hay otro, mira, un hito fue con el que arrancamos, que fue un Walker Evans, que ahí la realidad nunca se había expuesto, siendo uno de los grandísimos fotógrafos de todos los tiempos, nunca se había expuesto en España, jamás, y eran todo obras vintage, que eso sí lo cuidamos mucho, y fue la primera, enero del 2009. Y luego hay otra que también fue espectacular, porque fue la de Brassai, que tuvimos, fue en 2018, yo creo que la presentamos tanto en Barcelona como en Madrid, que ahí también fue muy espectacular, no, pero muy especial, porque trajimos, el comisario era Peter Galassi, que es uno de los nombres de referencia en la fotografía, que fue durante muchísimos años conservador jefe de fotografía del MoMA, y él quería hacer, para él era como la exposición de Brassai. ¿Y eso qué quería decir? Que quería coger las mejores copias de Brassai. Y eso implicó que nos trajesen, fue un poco locura, pero nos trajimos, pues eran 2 obras de Houston, 3 del MoMA de San Francisco, 2 de Chicago, o sea, y luego un grueso importante que era del State, ¿no? Del State a lo mejor nos trajimos 180 o 160 y luego completamos con esas mejores copias que estaban por los museos americanos, ¿no? Y fue brutal, fue una maravilla de exposición, la verdad, y una de las más visitadas también, ¿eh? Bueno, como decíamos, hablando de estas exposiciones tan exitosas, da como un poco de pena, ¿no?, ver ahora la situación en la que se ha envuelto sobre todo el mundo cultural en todos sus ámbitos, tanto conciertos, exposiciones, muestras, pero sobre todo más concretamente lo que tiene que ver con esto, con salas y con espacios cerrados. Vosotros me imagino que como todo el sector habréis notado el azote de esta pandemia, pero ¿qué medidas habéis llevado a cabo desde aquí, desde Fundación Mapfre, para, bueno, un poco solventar o intentar que el golpe haya sido menos duro en este espacio? Mira, pues desde que abrimos, nosotros abrimos en junio, creo que fue el día 2, había muchas medidas que sí compartimos. Algo que hubo durante el confinamiento fue mucha comunicación entre las instituciones y además con muchas ganas de colaborar, ¿no?, entre todos. Entonces todos íbamos pensando, había algunas medidas que venían establecidas por el Ministerio y luego había otras más prácticas que también fuimos, bueno, pues compartiendo con las otras instituciones. Nosotros hay medidas muy claras, como estamos el aforo lo tenemos a un 30% ahora mismo, entonces eso ya marca esa caída. Nosotros estamos contentos porque ahora mismo estamos cumpliendo con ese aforo máximo, que estamos llegando al 30%, pero bueno, estamos muy contentos porque se llena al 30%, pero es un 30%, ¿no? Entonces, el aforo está, la venta de entradas, además eso está muy marcado, o sea, no vendes más porque te lo marca no la puedes, máquina, claro, por decir así, claro, ¿no?, claro, el sistema. Hemos eliminado todo papel, no se da ni entrada, no hay folletos, no hay nada que se entregue. A lo largo por las salas hay códigos QR, ¿no?, para que la gente pueda, no te agolpes a leer los textos en un punto, si hay gente te descarga los textos y puedes, desde preparar la visita con antelación a en el momento en que llegas descargarlo.
Hay recorridos marcados para que la gente no se cruce. Nosotros ahí sí es cierto que al no tener colecciones, bueno, pues lo marcas de una forma más sencilla, ¿no? Y el ascensor tiene su aforo, también dividimos parte que vaya por ascensor o por las escaleras. No hay audioguías, ahora hemos implantado un sistema de audioguías que se descargan en los teléfonos de cada uno, que cada uno tiene sus teléfonos, sus cascos, entonces ahí tampoco tocas nada. Las taquillas también están cerradas, que en ese sentido pues no hay nada donde, bueno, hay hidrogel por todo, me refiero, que en eso es como ya nos hemos acostumbrado todos, ¿no? O sea, a estas medidas. La realidad es que yo por un lado digo, es un lujo poder ver ahora las exposiciones. Eso, ¿no? te iba a comentar ahora. Sí es cierto que es un lujo, es una delicia poder verlas con menos público. También es un drama, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto el verte enfrente de las meninas con muy poca gente cuando antes estaba plagado tiene un drama que transcribe una realidad, como tú estabas indicando, de la cultura. Yo intento quedarme con lo positivo es del poder disfrutar ahora mismo de la cultura de otra manera. También han salido artículos de muchos centros y de periodistas que están haciendo entrevistas que el público está agradeciendo cómo puede ver ahora mismo la cultura. Yo creo que es un momento de disfrute, ¿no? O sea, ya no hay tanto ruido, ya no hay tanta gente, ya se puede pasear por las salas de otra manera y eso yo creo que hay que aprovecharlo. Yo tengo la impresión que hay cosas que se van a quedar también de alguna manera. Ojalá sí, por ejemplo, como comentabas, esa comunicación entre instituciones, seguro que tanto públicas como privadas, que quizá antes había algo más de, no voy a decir rivalidad porque tampoco sería eso, pero bueno, al final sois empresas también, entonces hay cierta competencia, que por otra parte, si no hubiera pasado esto tan malo, no habría quizás habido ese tipo de comunicación. Fíjate, yo ahí no sé si tanto competencia, porque al final cultura, la realidad es que aunque de pronto hay franjas o hay marcos cronológicos que compartimos, la realidad es que la cultura, al consumirla, se crece, ¿no? Porque el público y la sociedad reclama y tiene ganas de consumir la cultura. Eso es una realidad y eso es lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años y ahora también. Yo lo que creo es que ahora a lo mejor estábamos todos metidos mucho más en nuestro día a día, en la vorágine del día a día, y esto nos ha hecho parar, aunque seguimos con vorágine, porque yo creo que ya ahí ya empieza vamos a parar alguna vez el ritmo actual, pero yo creo que ha habido momentos en los que hemos parado, nos hemos parado, hemos compartido pareceres y eso ha estado muy bien. Y luego lo que dices que ha servido también tanto uno para poder disfrutar de exposiciones que antes no podían disfrutarse de la misma manera por el exceso de aforo del que muchas veces pues eso, historiadores nos hemos quejado un poco de este tema y también que se ha digitalizado, que eso también veníamos reclamando un poco una modernización del sector cultural que sea más accesible a cualquiera. Al final está muy bien poder venir a ver una exposición, pero también poder acceder a ella desde cualquier parte del mundo, como quien dice. Así que bueno, como dices, Nadia, vamos a quedarnos con la parte positiva, que al final pues es lo que nos queda. Y ya por último, para terminar con esta entrevista, quiero preguntarte o quiero que des a la gente un mensaje, a esa gente que tiene miedo de acudir a estos espacios, de volver un poco a retomar ese contacto tanto con el mundo real como con el mundo cultural, como en el mundo de las exposiciones, un mensaje de aliento. ¿Qué les dirías a esas personas que dudan o que tienen un poco de miedo? Mira, yo por un lado, ante todo, creo que el miedo es algo muy personal. Entonces, yo lo respeto muchísimo, ¿no? Sobre todo yo creo que mucha de la gente que tiene miedo es gente con una cierta edad. Y yo pienso en mis padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo respeto muchísimo esa sensación que además te invade, ¿no? Y te bloquea de cierta medida el raciocinio. Yo lo único que puedo decir
es que los espacios museísticos son espacios seguros. Nosotros ahora mismo AENOR nos ha certificado como un espacio seguro. ¿Y por qué? Porque son espacios en los que no se toca nada, son espacios en los que no vas hablando, vas con la mascarilla, se guarda el aforo. Al tener un aforo al 30%, eso permite que haya la distancia de seguridad, ¿no? Hay muchas medidas, algunas las que he mencionado, pero hay mucha gente pensando, estamos midiendo cada vez cómo se circula, cuánto tiempo está la gente, no queremos que el visitante tenga impresión de que nada esté cargado, ¿no? Entonces, yo lo único que puedo decir es que el espacio es seguro, por ese sentido. Pero ya te digo que respeto mucho la sensación de miedo, ¿no? Yo creo que la cultura y el arte es oxígeno. Entonces, una cosa es convivir como estamos conviviendo y como no nos queda otra, y vamos a tener tiempo de convivencia con el virus, pero yo al menos, y hablo a nivel personal y a nivel de la gente con la que hablo, la cultura da vida también, ¿no? Y nos la ha dado. Son ventanas de oxígeno, a nivel psicológico libera tensión, te permite disfrutar, y bueno, pues yo creo que ahora mismo ya lo sabíamos desde siempre, ¿no? Pero la psicología es importantísimo, ¿no? Y la salud mental a la que estamos todos sometidos, la presión, yo creo que la cultura es un espacio que ayuda a aligerar la tensión en la que estamos viviendo, y que las medidas están todas impuestas, implantadas, y bueno, nosotros ya te digo que tenemos la certificación de AENOR. La verdad que sí, la cultura ha sido y es durante la cuarentena sin duda una ventana abierta para, bueno, poder llevar de una manera mejor ese confinamiento que nos tenía encerrados hace un año, y actualmente pues lo sigue siendo. Es necesario ese soplo de aire fresco, y eso sobre todo recalcar, como ya nos has dicho, que la cultura es segura y que ahora más que nunca pues es momento de apoyar al sector y de un poco pues perder el miedo a acudir a estos espacios que, como nos has dicho, pues son completamente seguros. Nadia, muchísimas gracias por concedernos este ratito, a ti y a la Fundación Mapfre. Recordaros que actualmente en el espacio Fundación Mapfre de Madrid está expuesta la exposición de la fotógrafa japonesa Tomoko Yoneda y también la exposición del expresionista Alexei Von-Jalensky, además del espacio Miró, que en origen cuenta con 65 obras del artista, pero que actualmente algunas se encuentran cedidas a otros espacios. Muchísimas gracias de nuevo, Nadia, y hasta la próxima. Esperamos que os haya gustado esta entrevista, y todos los links con la información pertinente sobre las exposiciones de las que hemos hablado a lo largo de la misma os los dejaremos tanto en la web como en la descripción de este vídeo.